El libro de Apocalipsis es prácticamente uno de los libros que se escribieron casi al final de toda la colección de escritos que corresponden al Nuevo Testamento. Este nos habla acerca de aspectos proféticos que se le adjudican a Juan, un apóstol de Jesucristo. Sin embargo, en base a los estudios histórico-críticos que hay sobre el Nuevo Testamento, se debate mucho si es que realmente Juan fue su escritor o fue otro Juan u otro tipo de discípulo. Hay ese tipo de contienda dentro de la academia. Lo que podemos considerar con el libro es que en el fondo plasma una confrontación a los creyentes, una confrontación al mundo y un enfoque teológico centrado en el advenimiento de Jesucristo. De hecho, al adentrarnos en el capítulo 1, nos encontramos con lo siguiente: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto, y se las presentó por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto y oído. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y hacen caso a las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. De ahí viene el término del libro. Apocalipsis significa revelación, quitar la cubierta. Es prácticamente aquello que se le confiere a Jesucristo. ¿Quién se lo confiere? Dios el Padre. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para, en el griego es eis, un verbo que implica propósito, un propósito determinado. De tal forma que entonces Apocalipsis nos comunica no solamente lo que Jesucristo va a hacer en su advenimiento, lo que Jesucristo va a hacer con este mundo y la implicación rotunda que tiene eso tanto para el creyente como para el no creyente, sino también es la consumación del plan eterno de Dios. Claro, hablando en términos de su enfoque teológico, ya que desde un análisis histórico, evidentemente la cuestión dogmática pasa a un parámetro secundario. Pero claro, para aquel que es creyente, ese libro enraiza significados. Prácticamente el cristianismo considera a Apocalipsis la revelación final ¿de qué? De todos los planes que Dios va a ejecutar. Si entramos en el capítulo 2, 3 y 4, ¿qué vamos a encontrar? Con lo siguiente, nos encontramos el ángel que está en cada iglesia es prácticamente el encargado. Algunos interpretan que puede aludir a un ángel como ser espiritual o al significado de ángel, que vendría a ser mensajero, ángel, a un representante, a un pastor, a un obispo, y que en consecuencia, mediante escoger 7 iglesias, como por ejemplo Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Laodicea, entre otros, se plasma cómo habían aspectos que se estaban preservando y se estaban descuidando en las iglesias. Y prácticamente esas 7 iglesias, que tienen una significancia relevante en el libro, vienen a implicar aspectos relevantes, como por ejemplo, de que en el fondo no solamente se está abarcando el conjunto total de iglesias, porque aparentemente bajo la gematría y la simbología de los términos numéricos del Apocalipsis, el 7 implicaría perfección. En el número 7, Dios descansó. Se habla acerca de los 7 espíritus de Dios, se habla también de las 7 iglesias, de 7 tiempos. Entonces ahí vemos cómo el 7 vendría a implicar lo completo, algunos dicen lo perfecto, pero en ambos casos estamos con un cuestionamiento rotundo en cuanto a cómo abarcar de forma general aspectos centrales. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que después de abordar a las iglesias, las eficiencias y las deficiencias que estas tenían, se pasa a considerar otro aspecto fundamental. ¿Cuál? Yéndonos al capítulo 5, 6 y 7 en adelante, se muestra cómo había un contraste respecto a que nadie en el mundo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir un libro, ni mucho menos desatar sus 7 sellos, ni aún mirarlo. Dice Juan que él lloraba mucho, pero he aquí que un ángel le dijo: el león de la tribu de Judá, la raíz de Jesé, ha vencido, él es digno de abrir el libro y desatar 7 sellos. Prácticamente se le confiere a Jesucristo la autoridad total. ¿Para qué? Para ejecutar su plan en el mundo.
para desatar el conjunto de eventos sucesivos que se van a dar en el tiempo. Ya después se nos vienen a plasmar aspectos referente a qué? Referente a la simbología de 4 seres vivientes, uno con cabeza de humano, con cabeza de águila, el otro, uno con cabeza de buey y otro con cabeza de qué? Con la cabeza de un ser distinto a los antes mencionados y que prácticamente vendría a implicar un mayor grado de relevancia. ¿Por qué razón? Porque en el fondo estas 4 simbologías parecen abarcar aspectos fundamentales respecto a qué? Respecto a las cosas que operan en el mundo. Muchos interpretan que el buey representaría la humanidad de Jesucristo de forma simbólica. Jesucristo como hombre plasmado en uno de los evangelios que lo muestra como el Hijo del Hombre. El buey vendría a representar a Jesucristo como el siervo sufriente, como aquel que carga el pecado, como aquel que es ofrecido como sacrificio. El león vendría a representar prácticamente esa agudeza, esa normativa de imponer autoridad y de comandar, donde se muestra a Jesucristo como un ser más elevado, como alguien que es mucho más que un hombre. Y claro, el águila vendría ya a resaltar el aspecto celestial de Cristo, que está por sobre las alturas del cielo y que opera en las regiones celestes, en el ámbito celestial, en ese aspecto dinámico. Entonces, ahí vemos cómo se despliegan simbologías que, claro, pueden tener una interpretación A como una interpretación B o también una interpretación C. Esto es algo que se discute de forma constante, porque para cada panorama, para cada escenario, hay distintos modos de abordar, hay distintos modos de ver el texto, hay distintos modos de hacer una conjugación para tratar de darle la interpretación y que eso nos lleve a ¿qué? A armar un rompecabezas explicativo del panorama general del Apocalipsis junto a otros libros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Daniel, el libro de Eclesiastés, el libro también de Génesis, entre otros, que tienen una implicación muy, pero muy estrecha en cuanto a una relación. Y ahí, ¿qué pasamos a ver? Pasamos a considerar que se verten el juicio y sus 7 trompetas que prácticamente desglosan aspectos cataclísmicos, o sea, todo el poder de la ira de Dios está del mundo de los que están en la tierra. Esos capítulos subsiguientes nos comienzan a plasmar cómo Dios ejecuta ya su plan en este mundo. La oración de Jesús que decía: haga tu voluntad así en el cielo como en la tierra. O sea, se está llevando todo tu voluntad en el cielo, estarás expulsado, todo ahí en orden, así también en el cielo. Y eso lo plasma en los capítulos de Apocalipsis, porque te habla acerca de que se van a desatar las copas, se van a arrojar las copas de la ira de Dios, esas 7 copas. Los ángeles son enviados para anunciar el evangelio eterno de Jesucristo. Los hombres, en vez de arrepentirse, dicen a los montes: caigan sobre nosotros y cúbranos, porque ha llegado la ira del Cordero. ¿Y quién puede estar de pie? O sea, ¿quién puede tener la aprobación de Dios en otras palabras? Y eso que evidencia que en el fondo el arrepentimiento no se logra en la condición natural del hombre. El hombre por sí mismo no puede arrepentirse. Y eso está claramente explícito en el Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque los hombres, ante la gran devastación, ante el gran cataclismo, ante el gran juicio, la única respuesta que pueden dar es simplemente buscar la muerte. Pero ¿qué dice el texto? Que la muerte cuida de ellos. Desearían morir, pero no van a poder. Solamente van a decir: caigan, montes, caigan y cubran, teniendo conciencia de que han recibido conocimientos de la ira del Cordero, pero aún así no se arrepienten, no buscan a Dios. Y muchos dicen, bueno, que en la actualidad, si es que recibieran milagros o eventos directos como manifestaciones claras y evidentes de que Dios existe, creerían. Pero sin embargo, vemos que la incredulidad del hombre es tan, pero tan grande que ni aún con la evidencia de que viene el juicio y de que es ejecutado por un Dios vivo y verdadero, ni eso les haga el arrepentimiento, ni los milagros de Jesucristo en su ministerio, y que eran de evidencia para muchos religiosos, los movió el arrepentimiento. No fue así. ¿Por qué? Porque la pureza de sus corazones pudo más. En el fondo, la voluntad esclavizada al pecado es en contra de la voluntad de Dios, opuesta totalmente, y por consiguiente no puede acercarse a Dios. Después también se nos plasma jinetes. Se nos plasma un jinete que simbolizaba la muerte, porque el Hades venía siguiéndolo, otro que abarcaba la guerra, uno que montaba en el caballo blanco,
Y cada uno de estos traía eventos, representaban un conjunto de ¿qué? De aspectos que se iban a desatar sobre la tierra y que iban a tener implicaciones importantes. Algunos identifican al cabello blanco como el anticristo, otros como Jesucristo, pero hay este tipo de ¿qué? De interpretaciones diversas. Y claro, también vemos que luego se comienza a hablar acerca de que el Cordero está de pie en el monte Sion y con él 144.000 que tienen escritos el nombre de él y el nombre de su padre. Y prácticamente Jesucristo, como rey, va a venir con sus santos ángeles a ejecutar los juicios de la tierra. Y también están ahí respaldándole a aquellos ungidos, los siervos de Dios que han estado fieles, permaneciendo en su voluntad. Y que claro, algunos dicen que van a ser salvados 144.000 durante el tiempo del fin y que van a ser ellos los que van a estar presentes con Cristo, aparte de los demás creyentes que ya estaban en el cielo. Otros consideran que ese número alude a una simbología que puede representar algo significativo. Así igualmente cuando se habla de los 24 ancianos, muchos dicen 12 de Antiguo Testamento y 12 del Nuevo Testamento, pero parece una interpretación forzada. En el fondo todo parece indicar que al ser 24 ancianos vendrían a ser representantes de ¿qué? De la autoridad de Cristo y el poder que despliega, porque en el fondo ellos entregan sus coronas a Cristo como dándole toda la autoridad que habían recibido y todo el poder que les había otorgado. Ellos descienden sus coronas a Cristo porque les caen reyes. En consecuencia, aquel que hace la voluntad de Dios se plasma a Jesús como el Cordero, el león de la tribu de Judá, como aquel que viene en su jinete y que desata juicio, que ejecuta una gran hazaña de muerte contra los seres humanos. Y dicen que eso llegaba a la altura del trono de los caballos de sangre, aludiendo a una gran mortandad. Se dice claro que poco a poco el juicio de las 7 copas iba desmoronando todo a su paso, iba acabando con el mundo, iba malogrando el mar, las aguas los destruía y se lamentaban los que estaban encargados del comercio, de aspectos de compra y venta, de este tipo de eventos. También se hablaba acerca de la marca de la bestia que nadie podía comprar ni vender. El número era el número de hombre, 666. ¿Y por qué el número de hombre? Porque el hombre fue creado en el día sexto. Y eso en consecuencia que representa imperfección, algo totalmente decadente. Y al ser repetido 3 veces de modo enfático bajo el contexto judío, daba a entender que el hombre es un ser perfecto, completamente imperfecto, absolutamente imperfecto. Así como se dice en el Antiguo Testamento, santo, para dar énfasis a ese atributo de Dios como el máximo y en un término superlativo, aludir a que es una categoría muy pero muy elevada. Aquí también se da un contraste en cuanto a qué, en cuanto al número 666 se eleva la insignificancia, la irrelevancia y la podredumbre del hombre al tercer grado, al tercer nivel, al tercer énfasis constante. ¿Y eso en qué lo resalta? En que es una debilidad. Lo siento, maestro. Bien, entonces, ahora, ¿qué pasamos a considerar? De que en el fondo, ese tipo de eventos no solamente son muy, pero muy lamentables, no solamente nos dejan ver que la humanidad no va a lograr lo que espera alcanzar en sus esfuerzos y en sus propias consideraciones, sino que en el fondo los planes de Dios van a ser lo que prevalece y la voluntad divina es la que se va a establecer. Muchos son los pensamientos del hombre, más el concepto de Jehová no esperará, dice la Escritura. El jinete y el caballo se preparan, más el resultado lo da Dios. Se lanza la suerte sobre el regazo, más Dios determina lo que va a resultar. ¿Por qué razón? Porque aquí nos dice el libro de Daniel que todos los habitantes son considerados como nada delante de él y que él hace según su voluntad, tanto en el ejército del cielo como también con los habitantes de la tierra, sin que haya nadie que le impida hacer lo que él hace o que le diga siquiera voy a sacar pasarlo. No, él lo hace, él lo lleva a cabo, ejecuta el plan eterno de su voluntad y consuma cada uno de los eventos. Después se habla acerca de que todos los gobernantes de la tierra son reunidos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, la montaña de Megiddo, que prácticamente alude a la simbología representativa de un lugar en donde las victorias del pueblo de Israel eran muy notorias, eran significativas. Por tanto, Armagedón plasma la victoria de Dios por sobre los seres humanos, por sobre los gobernantes. ¿Por qué? Porque aquí nos dice Daniel que un reino va a estar establecido hasta tiempo indefinido, no va a ser revocado, va a estar para siempre. En otras palabras, el reino de Dios se interpone como aquello que va a perdurar, como
aquello que se implanta como verdadero y continuo a lo largo de todas las eternidades. Ahora nos adentramos, omitiendo algunos detalles, al capítulo 20 del libro de Apocalipsis. ¿Y qué se nos plasma ahí? Bien, hay mucho debate también, como en toda parte de Apocalipsis, y eso se debe a las distintas corrientes teológicas que interpretan ese pasaje bajo su contexto bíblico. Por ejemplo, no es lo mismo ver Apocalipsis 20 bajo una postura amilenialista que bajo una postura dispensacionalista o post-tribulacionista. En el fondo, este tipo de conjeturas van a hacer o que veamos Apocalipsis 20 como un símbolo, el milenio como un tiempo simbólico, o como un tiempo de reinado literal de Cristo sobre este mundo durante 1000 años. ¿Qué nos plasma Apocalipsis 20? En síntesis, que Satanás es enjaulado, es capturado y es arrojado a la muerte segunda. Bueno, no a la muerte segunda, mejor dicho, es encarcelado. Es encarcelado por 1000 años. Se le pone en inactividad. Ahora, una vez que esos 1000 años transcurran, van a haber personas por esta tierra. E inclusive va a haber pecado. ¿Por qué razón? Porque se plasma en el texto que al final de Apocalipsis 20 se va a desatar una rebelión. Una rebelión por parte de un grupo de personas que se levantan, Gog y Magog, que son unidos para la guerra, que elude prácticamente a un conjunto de opositores en contra de Dios. Pero ahí ¿qué pasa? Que Dios inmediatamente los destruye, los borra de la existencia. Inmediatamente. No se toma todo el tiempo que se tomó desde la caída del Edén, sino que en este caso, ante una segunda rebelión, lo acaba por todo. Porque él ya dejó demostrado en la primera etapa de Génesis en adelante que la rebelión humana solamente conlleva problemas, dificultades, pecado y una gran mortandad. Por tanto, no es necesario repetir el proceso. Ya acabamos con los malos de raíz. Y ya demostró que el hombre operando bajo su voluntad esclavizada no llega a nada. Dios ya demostró que Satanás no tiene razón y que en consecuencia su usurpación ha sido en vano. No va a poder lograr nada y solamente va a ser desterrado. Y se plasma entonces que una vez que Dios manda a Satanás al lago de fuego, a la muerte segunda. Dice el texto, y el diablo que los estaba extraviando fue arrojado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, donde ya estaban tanto la bestia salvaje como el falso profeta y serán atormentados día y noche para siempre jamás. O sea, el diablo es sacado del lugar donde estaba recluido en inactividad para ser arrojado a la muerte segunda y en consecuencia exterminado totalmente. ¿Por qué? Porque la primera muerte tiene resurrección, pero la segunda muerte ya no tiene posibilidad de resurrección. La aniquilación total, prácticamente lo que se plasma ahí es que en el fondo, más allá de una aniquilación, va a ser un tormento indefinido. Porque eso es lo que dice el texto tal cual. Serán atormentados día y noche para siempre jamás. No tendrán descanso los que adoran a la bestia, dice en otro pasaje. Y ahí vemos el final, pues, tanto del aspecto político como de la apostasía religiosa y también de Satanás. Ya en Apocalipsis 21 se habla acerca de la Nueva Jerusalén, se invita a los santos a perseverar, se habla acerca de que en el fondo ocurren las bodas del Cordero y se nos muestra cómo la consumación del plan eterno de Dios termina en la victoria suprema de la deidad. En Apocalipsis 22 se incentiva a que el que persevera en el bien siga perseverando en el bien, a aquel que persevere en el mal siga perseverando en el mal, y que las cosas se hagan en plena conciencia de que Jesucristo viene pronto y su recompensa también con él. En el capítulo 21 se da uno de los mensajes más bonitos: y enjuagará a Dios toda lágrima en sus ojos, y la muerte ya no existirá, ni habrá más lamento, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sí, sella estas cosas porque son palabras fieles y verdaderas. Juan da testimonio de estas cosas y las envía a las iglesias. Entonces, ¿qué nos dice? Que en el fondo la bondad inmerecida de Dios y de Cristo esté con los santos. Y se concluye el libro de Apocalipsis. Claro, dejando constancia de que Jesucristo viene pronto, de que en el fondo la voluntad de Dios va a ser cumplida en absoluto. Entonces, repasando este vuelo de pájaro que hemos hecho sobre el libro de Apocalipsis, podemos concluir que es un libro fundamental, por razón
de que nos muestra cómo terminan las cosas, cuál es el destino último del cosmos, del mundo, de la existencia misma, de todo lo que nos rodea. Nos muestra cómo el Dios de la Escritura es aquel que triunfa sobre la maldad, es aquel que demuestra soberanía, que demuestra absoluto poder y control sobre las cosas. Se nos plasma a Jesucristo ya no como aquel que murió, ya no como aquel que fue vituperado, ya no como aquel que soportó burlas y un oprobio y una muerte dolorosa, sino como el Cordero, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, como aquel que tiene una espada que traspasa, como aquel que habla en un modo imperativo, como aquel que se le muestra imponente, poniendo su pie sobre la tierra y mostrándole a Juan las cosas que debían ser escritas. Se muestra a Jesucristo como Rey, sentado en el trono. Se muestra a Jesucristo como aquel que cumple la voluntad divina, como aquel que acaba con el mal y le extermina finalmente y consuma todas las cosas que había prometido hacer. Como dice Pablo, Dios sujetó todas las cosas bajo Cristo. Y una vez que todas las cosas estén en el debido orden, dado que Cristo las cumple y las lleva a cabo, Cristo también se va a sujetar al Padre para que Dios sea todo en todos. Y ahí se dice que Jesucristo, haciendo la representación exacta de Dios, es aquel que nos muestra al Padre. Jesucristo por eso dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. Es una respuesta a lo que Felipe le decía: muéstranos al Padre y nos basta. Ahí vemos entonces que ese libro, el de Apocalipsis, es cristocéntrico. Es un libro teológicamente importante para los cristianos y no se debe leer con miedo, ni mucho menos con dudas, sino con asombro, con expectativa, con esperanza. ¿Por qué? Porque está escrito en sus páginas: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y hacen caso a las cosas que están en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo? El tiempo en el cual el advenimiento de Cristo va a consumar todas las cosas que se había determinado que sucedieran desde antes de la fundación del mundo. Y Dios, evidentemente, lo va a hacer, va a concretar todo a través de su Hijo, quien es aquel que consuma el plan eterno de Dios.